Hola chicos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Paul Jam y en esta ocasión os traigo El Alquimista. Sí, es cierto que el vídeo anterior ya traje El Alquimista, pero como bien dije, fue un vídeo de resumen un poco con humor, un poco chorra, ¿sabes? Pero es lo que sería el libro descriptivo, os lo dejaré por aquí arriba si no lo habéis visto. Ahora bien, en este va a ser el análisis más profundo, empezando por el alquimista, que es, como bien dice Paulo Coelho aquí en el prefacio, es importante advertir que El alquimista es un libro simbólico, no es un trabajo descriptivo. Es decir, que lo que hice en el vídeo anterior es lo que pasaría si tú lees el libro de forma descriptiva de manera literal. Que es un libro que dices, pues vale, muy sencillito, que mucha gente por internet dice, es una mierda este libro. Ahora bien, el tema simbolismo, para ello primero tenemos que indagar en qué es la alquimia, ¿no? Porque si trata de ser qué es ser un alquimista, qué es la alquimia, ¿no? Si trata de eso, primero tendremos que saber qué cojones es esto. Vale, para esto, bien, os voy a leer, donde de acuerdo, bueno, vamos a tener la definición aquí de Wikipedia, donde dice, en la historia de la ciencia, la alquimia, del árabe alquimia, es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, metalurgia, física, medicina, astrología, semiótica, misticismo, espiritualismo y el arte. Se practicó en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la India, China, en la antigua Grecia y el Imperio Romano, bueno, Europa hasta el siglo XVIII. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trismegisto, deidad sincrética greco-egipcia y legendario alquimista. Estas dos disciplinas influyeron en el nacimiento del rosacrucismo, un importante movimiento esotérico del siglo XVII, en el transcurso de los comienzos de la época moderna. Pero Pau, ¿por qué me estás contando esto? Ahora veréis. Principalmente vamos a coger la parte filosófica de la alquimia y bueno, la parte esotérica también es necesaria porque es lo que se cuenta aquí para entender el alquimista. Lo que es importante de resaltar aquí es esto. En el último párrafo, en el plano espiritual de la alquimia, los alquimistas debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Esto quiere decir que debían purificarse, prepararse mediante la oración y el ayuno. Ahora os voy a decir la parte en la que en el libro dice qué es la alquimia. Y lo dice justo tal que así, creo que lo tengo anotado por aquí, a ver. Oh, aquí. Esto. Tengo aquí tantas notas que esto es una locura de encontrar ahora. ¿Qué es la alquimia? Vale, pues la alquimia, bueno, lo primero que es un alquimista. Un alquimista es un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. Esto lo dice por el final del vídeo, del libro. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es más que la parte visible de Dios y la alquimia es traer el plano material a la perfección espiritual. Un poco cogiendo esta parte filosófica y lo que hemos comentado antes, cogemos el alquimista, debe transmutarse a sí mismo, debe transformarse, mejorarse a sí mismo y para poder conocer a Dios. También en el libro dice que existen tres tipos de alquimistas, son aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando, vamos, los típicos vendehumos que te quieren sacar la pela, aquellos que son imprecisos porque saben de lo que están hablando y aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia pero consiguieron a través de sus vidas, de sus experiencias, descubrir la piedra filosofal. Bien, es un poco complicado todo esto de qué es la alquimia, qué es un alquimista, porque tocaría hacer un vídeo mucho más extenso hablando de ello, en lo que no voy a entrar. Voy a centrarme en los puntos del libro. Vamos a hablar de un tema muy importante dentro del libro, que es la parte del destino contra el libre albedrío. Está continuamente en el libro, se repite la palabra maktub. Maktub en árabe significa algo así como ese es el destino o así está escrito. De hecho, se popularizó mucho en las redes sociales, la gente estaba siempre maktub, maktub cuando van.
cuando sucede algo. Dicen, está así porque tenía que pasar. Vamos a hablar de ello. Un poco se define a lo largo del libro, va sucediendo a nuestro protagonista, Santiago, las distintas situaciones que le hacen tener que tomar decisiones, y estas decisiones vienen dadas por, digamos, el tema principal del libro, que es la leyenda personal. Su objetivo en la vida, que más adelante descubriremos que es como esa piedra filosofal que todo alquimista debe descubrir, como ese propósito que tienes en la vida. Y cuando le sucede algo, cada persona que conoce en el norte de África, en su viaje, le dice Maktub, ¿no? Como así sea, así está descrito, ese es tu destino. Y bueno, de ahí entraría un poco el conflicto, porque luego tenemos otro término que es Urim y Tumim, que dentro de dentro de lo que he investigado, son dos piedras, una negra y una blanca, que se usaba antiguamente en la tradición judía como forma de adivinanza. No sé si son los rabinos o cómo era, pero digamos que hay una persona que tiene la autoridad de que a través de Dios le puede adivinar las cosas con preguntas sencillas con una respuesta sí o no. Creo que la negra es sí, la blanca es no, o al revés. Ahora no caigo. El tema es que la utiliza un par de veces a lo largo del libro, de la historia, nuestro protagonista, porque tiene que tomar decisiones. Entonces, como le dice el rey cuando conoce al viejo este en España, Melquisedec creo que se decía, tiene que escoger, tomar decisiones, y dice, bueno, pues lo voy a echar aquí a las piedras, siempre que, como es un recuerdo, más bien es una herramienta, un recuerdo que le indica que tiene un camino que seguir, tiene un objetivo, que es llegar a Egipto, ver las pirámides donde tiene su tesoro. Y a lo largo de la parte más interesante, creo yo, es la parte del conflicto con la tribu rival en el desierto. Una vez ya conoce a Fátima, la chica de la que se enamora y eso. La parte en la que tiene que... Bueno, y conoce al alquimista, a su mentor, que le enseña lo que es la alquimia. Es el momento en el que le desafía al líder de la tribu, que en 3 días él se convertirá en viento. Claro, un hombre es transmutarse en viento, algo muy complicado de hacer, y la doctrina que hay aquí es un poco cómo llega al alquimia, a ser alquimista. Lo que hace es pararse en el desierto y empezar a hablar frente al resto de miembros de la tribu que están dispuestos a matarlo, a la que no lo consiga. Con toda esta presión, él consigue llegar a lo que llama anima mundi, y lo hace mediante la meditación. Y esto es cierto, que es en la alquimia la única forma de llegar al anima mundi es mediante la meditación, que en este caso en el libro pues él empieza a hablar con el viento primero, luego habla con el desierto. No, perdón, habla primero con el desierto, luego habla con el viento. Una vez el desierto no le da respuestas, con unas charlas filosóficas, como dejaré en pantalla, lo podéis leer. Eh, Voy a leerlo textualmente porque así será más fácil. Vale, leo. Aquí con el desierto dice: en algún punto guardas a la persona que amo, dijo el muchacho. Entonces, cuando miro a tus arenas, también la veo a ella. Quiero volver junto a ella y necesito tu ayuda para transformarme en viento. Entonces el desierto le dice: ¿qué es el amor? El amor es cuando el halcón vuela sobre tus arenas, porque para él tú eres el campo verde, y él nunca volvió sin caza. Él conoce tus rocas, tus dunas y tus montañas, y tú eres generoso con él. El pico del halcón arranca pedazos de mí, dijo el desierto. Durante años yo crío su caza, la alimento con la escasa agua que tengo, le muestro dónde está la comida. Y un día, justamente cuando yo empezaba a sentir el cariño de la caza sobre mis arenas, el halcón baja del cielo y se lleva lo que yo crié. Pero tú criaste la caza precisamente para eso, para alimentar al halcón, y el halcón alimentará al hombre, y el hombre entonces alimentará un día tus arenas, de donde volverá a surgir la caza. Así se mueve un mundo, un poco el ciclo de la vida, ¿no? Es un pensamiento de cómo es la muerte. La muerte lleva de alguien, representa el alimento de otro ser vivo, y ese ser vivo en su vez también morirá y alimentará al suelo, y del suelo surgirá otro alimento que comerá otro, y así un ciclo. Y entonces el desierto le pregunta: ¿y eso es el amor?
sí, eso es el amor. Es lo que hace que la caza se transforme en halcón, tal. Y luego lo hace la referencia con el clásico de la alquimia, ¿no? Es lo que hace que el plomo se transforme en oro y que el oro vuelva a esconderse bajo tierra. No entiendo tus palabras, dijo el desierto. Entonces es cuando dice, bueno, pues llévame con el viento y el viento entenderá. Y aquí hablando con el viento tampoco le da la respuesta. Y es cuando Santi le dice, oye, pues llévame con el que manda, porque el viento no sabe transformarle al hombre en viento. Entonces desde fuera, con esta meditación, es como está hablando con el Anima Mundi, hablando con lo que en otros términos sería Dios, que más adelante os voy a explicar el concepto de Dios en la alquimia. Porque si no, no hay quien entienda esto, dirá que esto es una fumada de 3 pares de cojones. Aquí menciona la simple esmeralda y también la tabla esmeralda, que es, si no lo sabéis, es el texto por excelencia hermético del que nace la alquimia. Digamos, sería como algo así, la Biblia para el cristianismo, pues para la alquimia, la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, esta figura semi-legendaria que es como... Algunos la atribuyen con un dios sincrético greco-egipcio, y los egipcios lo llamaban Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, y los griegos lo atribuyeron a Hermes. Bueno, que escribió esta tabla en la que, de forma alegórica, sobre una esmeralda, te explica cómo se hace la piedra filosofal, los principios de la alquimia. Y aquí, bueno, habla de la gran obra, el muchacho se sumergió en el alma del mundo y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios, y vio que el alma de Dios era su propia alma, y que podía, por lo tanto, realizar milagros, es decir, que puede hacer lo que quiera porque descubre que él es Dios, entre comillas. Voy a explicar esto ahora. Eh, Esto viene de la teoría de la alquimia. Bueno, en un momento del libro menciona también esta frase que es todo es una sola cosa y una sola cosa lo es todo. Esto tiene una frase en la alquimia, en los movimientos esotéricos occidentales que dicen esta frase, tal como es arriba, es abajo. Esta es la teoría del microcosmos y el macrocosmos. Es una alegoría en la que el cuerpo humano es respecto al mundo o al universo en el plano inferior, digamos. El cuerpo humano es respecto al mundo, al universo, lo que esto sería el microcosmos, y en el macrocosmos, en el plano superior, es el espíritu alma del ser humano, lo que es respecto a Dios, a lo que sería la figura de una deidad todopoderosa creadora. Y aquí tenemos que hablar del concepto de Dios en la alquimia. En la alquimia, Dios es la versión vacía de uno mismo, del individuo. Podríamos decir que tenemos una especie de Dios interior, una conciencia, partiendo de la idea base, ¿no?, de que el ser humano está hecho a la imagen de Dios, aplicando la previamente mencionada idea del microcosmos-macrocosmos, ¿no? Lo tal como es en el microcosmos, ese cuerpo humano al universo, es lo que es el alma del ser humano a Dios. Dios es uno o sea, Dios es uno, es decir, tú. Pero no solamente tú, porque lo es todo a la vez. No es uno, es todo es uno. Dios es uno y eso eres tú, y tú eres todo, formas parte de ese todo, de ese Dios. Un poco lo que estaba hablando en la alquimia cuando está hablando con el desierto y le cuenta todo este ciclo. Entonces, vamos a hablar de que, continuando con esto, todos tenemos una luz interior, un Dios interior, esta conciencia, que a lo largo de la alquimia, ¿no?, porque es una tradición que tiene 2500 años o más, recibe varios nombres. Astrum, que en latín es estrella, Iliaster, que sería la prima materia, que para lo que no sepáis, en la alquimia la prima materia es la materia original de la que surgió el resto de cosas, de materias, que está formada por el griego hilie, que es materia, y el latín aster, que es la estrella, que en este caso es algo simbólico, sería el alma. Esta dualidad, ¿no? Materia y alma, espíritu y el plano físico. También se recibe el nombre de protoplasto o filius philosophorum, que en latín es el hijo filosofal. Que el hijo filosofal no es más que, para entenderlo, la versión nuestra antes de nacer. Dentro de estas teorías podríamos coger, creo que fue Platón, que daba este mito del carro alado, en el que tenemos como una conciencia anterior a que cuando entramos en el plano físico, entramos en la vida como la conocemos en este plano, en el mundo, en el microcosmos.
Mientras estamos en ese macrocosmos, en ese mundo espiritual, antes de nacer, tenemos una serie de conocimiento del mundo que decían que permanece dentro de ti. Entonces es esa forma nuestra antes de vivir, antes de encarnarnos, ¿no? Para entendernos. La forma del alma espiritual. Perfecta, es igual a Dios. Bueno, voy a citar ahora. Esa luz interior es la luz de la naturaleza, la aprehensión de los hechos en una especie de iluminación. Tal como, de acuerdo a Paracelso, esa luz ilumina al hombre como a los hechos de la naturaleza y le da un entendimiento sobre estas. Esto lo dice Carl Gustav Jung en su libro Estudios alquímicos. Para los que no sepáis, Paracelso, abro un breve paréntesis, es digamos, el referente en la alquimia occidental. Él fue un alquimista del siglo XV-XVI suizo. De él, bueno, se vienen todos los trabajos que más adelante fue influyente en el resto de alquimistas y de toda la tradición científica de la Europa en general hasta el siglo XVIII. De él, bueno, coge trabajo, por ejemplo, Isaac Newton. Ahora, cerrando este paréntesis, seguimos. Más de Jung también dice, cuando Paracelso dice que la medicina se encuentra en el astrum, es decir, en la estrella, en ese alma, lo tratamos y entendemos así. En el hombre, quien está hecho a imagen de Dios, puede ser hallado la causa, es decir, la causa de la enfermedad, y la medicina, el remedio a esta. De eso tenemos que hablar ahora, la quinta esencia. La quinta esencia, o el quinto elemento, también llamada el éter o iliaster, es aquello que forma tanto la piedra filosofal como al ser humano. Este quinto elemento es lo mismo que el iliaster, que el astrum, que el filius philosophorum y que la piedra filosofal. Todo esto es la luz de la naturaleza, lumen naturae en latín, que no es más que la luz interior, la conciencia, es decir, Dios. Todo es uno y uno es todo. Paracelso también nombra como hombre primordial a la piedra filosofal, lo que se denomina Adam Kadmon de la cábala judía. Para los que no sepáis, esta tradición esotérica más espiritual de las enseñanzas del judaísmo, donde te enseñan cómo funciona el mundo, el universo y Dios. O también llamado Rebis en la alquimia, que el Rebis es el ser humano, como decía antes en el Philus Philosophorum, el ser humano antes de nacer, de encarnarse en el mundo material, que era un ser humano que es, digamos, perfecto. Ese hombre primordial, espíritu, perfecto a la imagen de Dios antes de ser hecho carne, hermafrodita. Que en el momento en que encarnas es cuando se te divide en un género, masculino o femenino. Así como la sabiduría de la cábala coincidía con la sapientia, el conocimiento de la alquimia, así la figura de Adam Kadmon fue identificada con el Filius Philosophorum. Carl Gustav Jung, Estudios alquímicos, párrafo 168. Bueno, la estructura de Adam Kadmon imita las de las Sefirot del árbol de la vida en la cábala judía. Os dejaré una imagen aquí, todo esto, en estas explicaciones. Cuando la luz de Dios al inicio de los tiempos fue creada, esta fue retenida en 10 recipientes. Estos son los llamados Sefirot. Y estos conforman el cuerpo de Adam Kadmon. 7 de estos se desmenuzaron al no poder contener la luz. Y de estos 7 se creó nuestro universo, de su materia, y la luz de esos Sefirot es nuestra luz interior, aquella que nos conecta con nuestro ser primordial, el Adam Kadmon, y los 3 Sefirot restantes con el Creador, es decir, con Dios. Todas estas alegorías, toda esta explicación es un poco la alquimia por encima. Estos conceptos son necesarios para entender la obra. En muchos momentos habla en este momento el anima mundi, ¿no? Que dice que entonces habla con Dios. Entonces puedes explicar esta frase, cómo el protagonista es capaz de hacer este milagro, convertirse en viento, porque entiende a Dios. Y es justo lo que refiere al principio del libro, que te dice: el mundo no es más que la parte visible de Dios y la alquimia es traer al plano material la perfección espiritual. Te responde: ¿qué es un alquimista? Un alquimista es un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. Conoce las leyes de la naturaleza, conoce el mundo, es decir, conoce a Dios y las reglas que Dios impuso en la naturaleza debido a esta explicación un poco profunda, filosófica, que dice eso, que básicamente esa luz interior de Dios, cuando conectas con ella, entiendes el funcionamiento del mundo y eres capaz de obrar esos milagros, porque te conviertes en ese ser primordial que eras antes de nacer,
ese ser superior que te iguala a Dios. No es algo hereje, de hecho os voy a dejar, es algo poco complicado de explicar, pero voy a dejar aquí unas imágenes para entenderlo. Esto es una teología básicamente cristiana, basándose en textos alquímicos. Deus est unus in Trinitae et trinus in unitae. Traducido del latín, Dios es uno en la Trinidad y es tres en la unidad, que mucha gente no lo sabe explicar. Dice, pero ¿cómo va a ser una paloma, cómo va a ser el Hijo y cómo va a ser Padre a la vez? Pues aquí lo tenemos. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, es decir, Jesucristo, y el Padre es Dios. Dios lo es todo, pero pero el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. Entonces ellos forman parte de Dios, pero no son el otro respectivamente. Forman parte del todo de Dios una vez está junto, pero por separado no son en la otra. Aquí lo vamos a ver con el hombre. En la alquimia se ve que son los tres elementos, ¿no? Se llama la Trinidad, la tría prima, los tres principios, que es el azufre, el elemento del azufre, la sal y el mercurio. El azufre representa el alma, el sol, lo masculino, el oro, lo incorruptible, el citrinitas, que más adelante os explicaré lo que es. La sal sería el cuerpo y el mercurio, la mente, el espíritu, representado con la luna, con la plata. Ahora vamos a lo importante. Aquí lo tenemos, ¿no? Espíritu, es decir, el mercurio, la mente, el corpus, que sería la sal, el cuerpo, y el ánima, que sería el azufre. Bueno, el espíritu, el alma y el cuerpo, todo junto forma parte del hombre, todo es el hombre, pero el espíritu no es el cuerpo no es el alma y el alma no es el espíritu. Para que sea más sencillo de entender, pongamos que tú eres carne, ¿no? Tienes unos órganos, el corazón, los pulmones, los músculos, todo eso eres tú, pero los músculos no son el corazón, aunque el corazón es un músculo, bueno, de los órganos, no, los pulmones no es el corazón, ni el corazón son los pulmones, pero sin ellos no puedes formarte tú porque morirías. Pues es algo así, pero puesto en una terminología. Aquí también se ven los cuatro elementos básicos de la alquimia: el aire, el agua, la tierra y el fuego, que es curioso, ¿no? Porque la piedra filosofal se forma así, dentro del mundo, ¿no? Que sería este círculo de fuera, todo. Tenemos el cuadrado, donde están los cuatro elementos, luego del triángulo, con los tres elementos que conforman el cuerpo, y luego el centro, que sería la piedra filosofal o Dios. En este caso, el hombre. Y aquí lo tenemos, ¿no? En otra imagen, con los cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra. Y en medio la quinta esencia, ese éter, que para los que no sepan, el éter sería algo así como el alma, como esa quinta esencia, el quinto elemento, que trasciende el plano físico. Y lo mismo, es Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, son avatares de lo que es el Dios, que es algo que trasciende eso. Vamos aquí, otro ejemplo: la naturaleza son los animales, los vegetales es naturaleza, los minerales es naturaleza, pero los minerales no son animales, los animales no son vegetales y los vegetales no son minerales. Es algo un poco... Creo que queda claro, ¿no? El alma, tienes tres tipos de almas. Pues esto es algo que coge Platón. Decía que había un alma racional, un alma sensitiva y un alma vegetativa, instintiva, sería la palabra. Digamos que entre estas tres pero no son interrelacionales, ¿no? Una es la que lleva la racionalidad, como también decían los estoicos, y la racional se tenía que imponer sobre las otras, pero todas al fin y al cabo conforman parte de lo que es tu ser, el ánima, tu alma, que está dividida como en tres partes según quien la que rija. Si la rige el alma racional, no es una persona más racional, ¿no? Más vegetativa, más impulsiva, te dejas llevar por los impulsos, y sensitiva, más emocional. Con el balance es cuando llegas al todo. Todo es uno, uno lo es. Y todo es uno es todo. Dice aquí en latín. Aquí esto me hace gracia, lo del semen. Sal, sulfuro y mercurio, que como decíamos antes, eran mercurio la mente espíritu, sal el cuerpo y el azufre el alma. Todo es semen, y me hace gracia porque el semen, bueno, la semilla
que es el momento en el que en la alquimia dicen el sexo, es el momento en que el hombre y la mujer se juntan, es cuando se convierten en ese rebis, en ese ser hermafrodita, similar a Dios. ¿Por qué? Porque digamos que es el entendimiento de que tienes el poder de Dios porque en ese momento eres capaz de crear vida. Como el Dios creador creó vida de la nada, del universo, pues tú igual puedes crear. Cuando tienes el poder de crear, pero para ello necesitas a esa pareja que te complementa. Y por último esta imagen que sería la piedra filosofal como tal. Lápiz filosoforum en el medio, Azod, Sol, Luna. No es, pero es. Bueno, creo que queda claro todo esto. Dentro de los 4 elementos y dentro de lo que viene siendo todo lo que es el mundo, el universo. Generan estas 4 cosas, se va reduciendo, ¿no? Hasta llegar al origen, al núcleo del mundo. Y bueno, ¿qué más decir? Otras cosas que me han llamado la atención del libro, después de toda esta explicación. La parte del... Hay un momento en el que menciona el Génesis 2.7, que es el momento de la creación, ¿no? Se está hablando con la mano del mundo, con Dios, dice que todo estaba guay hasta que creó al ser humano. Y dice, ya, pero en ese momento es cuando nos hiciste de barro y nos diste el alma. Y entonces es cuando, digamos, esta percepción de que con el alma reciben la esencia de Dios, por lo que el ser humano es como es. Y se distingue del resto de seres vivos que fueron antes, en los 5 días anteriores de la creación, ¿no? Que uno crea, pues se hace la luz, se hace el mundo, se hace el agua, se hacen los animales y luego se hace el ser humano, a imagen y semejanza de Dios, no solamente en la figura con el barro, el cuerpo, sino también le infunde el alma. Y eso es lo que lo conectaría con Dios. De acuerdo a la alquimia. Hay un momento aquí en el que habla de el proceso de cómo se crea la piedra filosofal. Rápidamente. El alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje vestido de negro fue a atenderles. Hablaron algo en copto y el alquimista invitó al muchacho a entrar. Le he pedido que me presten la cocina durante un rato. Fueron hasta la cocina del monasterio. El alquimista encendió el fuego y el monje le dio un poco de plomo, que el alquimista derritió dentro de un recipiente circular de hierro. Cuando el plomo se hubo vuelto líquido, el alquimista sacó de su bolsa aquel extraño huevo de vidrio amarillento, raspó una capa del grosor de un cabello y la envolvió en cera, y la tiró en el recipiente que contenía el plomo derretido. La mezcla fue adquiriendo un color rojizo, como la sangre. El alquimista retiró entonces el recipiente del fuego y lo dejó enfriar. Mientras tanto, se puso a conversar con el monje sobre la guerra de los clanes. Aún durará mucho, le dijo al monje. El monje está un poco harto. Y bueno, hablan de las pirámides y dicen, pero cúmplase la voluntad de Dios. Un poco volviendo al tema de el destino. Está todo escrito, es toda la voluntad de Dios, todo está planificado. Pero nos dio libre albedrío para tomar decisiones. Sí, es algo que bueno, ahora menciono. Cuando el recipiente acabó de enfriarse, el monje y el muchacho miraron deslumbrados. El plomo se había secado y adquirido la forma circular del recipiente, pero ya no era plomo, era oro. Era oro. ¿Aprenderé a hacer esto algún día?, preguntó el muchacho. Esta fue mi leyenda personal, no la tuya, le dice el alquimista. Vale, vamos a mencionar esto. Aquí lo que te está diciendo es cómo es el proceso de la piedra filosofal, que es en este caso el alquimista el transmutar el plomo en oro. Y con los tratados de alquimia es interesante porque lo menciona, ¿no? En el libro, para el que no sepa. En la alquimia reciben 3 o 4 fases, bueno, puede haber más, 7, 12, pero nos vamos a centrar en 3 y 4, que son las que se usan aquí en el relato, que es mediante los colores. Dicen el nígredo, albedo, citrinitas y el el rubedo, que serían las fases del ennegrecido, blanqueamiento, amarillamiento, amarillo y rojo, el rojizo. Para haceros una idea, son las fases en las que va a hacer el proceso para transmutar el plomo en oro. El plomo, cuando lo mete, se derrite y es cuando se hace ese proceso nigredos, negro. En ese momento es el simbolismo, ¿no? Coge ese huevo, que sería azufre o algún otro material que es amarillo. Ese es el citrinitas, la tercera fase. Junto a la vela, que es blanca, el albedo. Pues así es como lo entiendo yo. Añade el albedo, lo mezcla con el citrinitas y una vez se junta todo en el nigredo, con el plomo negro derretido, empieza a transformarse
y hacerse ese rubedo que es la piedra filosofal. Esa piedra filosofal, el color que es de color rojizo, es cuando se seque se convertirá en oro. A ver, quien no sepa de alquimia, pues no sabía que era esto. Por eso es un libro complicado, ¿no? Porque necesitas leerte un montón de textos en latín o traducidos de medievales, tener un poco de nociones para poder entender toda la simbología del libro, todo el tema del alma de Dios, que es, bueno, no se me ha olvidado comentar, sería el equivalente al inconsciente colectivo del que hablaba Jung, Carl Gustav Jung, que lo he mencionado varias veces porque es necesario leerlo, porque habla mucho de alquimia para poder entender o captar muchos de los mensajes del alquimista. Aún así, aunque no tengas todo este conocimiento, toda esta investigación que he hecho yo, del alquimista sacamos ese mensaje de el universo. Tú tienes una energía que puedes, digamos, trabajarla. Una vez la conoces del universo, debes trabajar en ti mismo, en desarrollarte como ser humano, como alquimista, ¿no? Que es lo que dicen, todos somos alquimistas y tenemos ese propósito personal, esa leyenda personal, esa piedra filosofal que tenemos que descubrir. Y el viaje, digamos, es toda nuestra vida y es lo que tenemos que encontrar. Esa es la reflexión general, final, que se puede sacar del libro. Pero siempre está interesante sacar pues, toda la chicha, ¿no? De esto del libro y todo el material, aunque estoy seguro de que no lo he explicado del todo bien, porque es algo muy complicado que hasta yo mismo me cuesta en algunos momentos entender. Pero, como mencionan la tabla Esmeralda, y es un libro que leí hace tiempo de alquimia, lo traeré próximamente al canal en un futuro, y así como otros textos de Hermes Trismegisto de alquimia y hermetismo. Entonces lo meteremos como una sección de esoterismo aparte, ¿no? Una sección del canal junto a estos libros normis. Y más allá de eso, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido pues, un bombardeo, lo sé, es mucho tiempo y no sé si os gustará lo que esté entendido, si lo habré explicado bien, pero espero que haya traído algo de luz en el tema, hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.